psicólogo en nuestro curso? Primero, porque a mí no me interesa y no me gusta, esto es filosofía, esto es literatura, esto es psicología, esto es sociología. A mí me gusta vincularme en el pensamiento, vincularnos en el pensamiento. Nosotros somos una editorial cuya base es la lectura. Por eso, ustedes se alfabetizan, narran cuentos, leen, y este curso, en lo que yo trato en el curso es fomentar que vayan a los libros que tenemos en nuestra biblioteca, ustedes, y en lo virtual los que están allá, afuera. La gran mayoría de libros que yo recomiendo están en PDF gratuito. Y los otros los traje acá yo, muchos de mi biblioteca personal. Entonces, a mí no me interesa porque psicólogo, pero este psicólogo en particular, es un tipo que leyó un montón de literatura y que estuvo muy vinculado con su tiempo y con las lecturas de Nietzsche. Él manifestaba en sus cartas no haber leído a Nietzsche porque no se quería sentir influido por su pensamiento, porque él sabía que andaba por ahí la cosa. Pero otras cartas que he leído de otros autores dicen que sí, que lo leía y que le encantaba. Pero bueno, no voy a entrar en esa historieta. Sigmund Freud está muy vinculado a la clase anterior de Nietzsche. Por eso en vez de dar Heidegger, prefiero dar ahora Freud, que es un autor que, como bien decía Brian recién, no hemos dado... Yo llevo 13 años y di un montón de autores y pensadores y siempre fue muy tangencial lo de Freud, lo toqué apenas. Y si bien hoy va a ser total y absolutamente introductorio, va a ser una invitación a la lectura de 2 libros, nada más, que son para mí muy interesantes para comprender la época de Nietzsche y hasta el propio Nietzsche, ¿no? Desde otro lado. Esos 2 libros son El malestar en la cultura, un librazo, un libro que me encanta, y Tótem y Tabú, también un muy lindo libro. ¿Está? Tótem y Tabú, El malestar en la cultura. Vamos a trabajar eso hoy. Antes de trabajar eso hoy, voy a explicarles 3 conceptos nada más, por eso es muy introductoria, es muy básica. Todo aquel psicólogo que me vea del otro lado va a decir, no, pero bueno, es lo que podemos para tratar de entender a Nietzsche. No quiero una clase de psicología, no me interesa hablar de Lacan, no me interesa hablar de después por qué Jung dijo esto, o por qué no, y por qué la logoterapia después fue la tercera escuela de vida, no me interesa eso. A mí me interesa la vinculación de Freud dentro del marco del pensamiento nietzscheano. Y nada, disparador del pensamiento. Es interesantísimo. Freud es un autor que a mí me súper interesante. Por lo tanto, voy a hacer una primera introducción a lo que es la psicología, ¿está? Freudiana, para que podamos entender un poco su obra, porque hay que, sobre todo el libro El malestar en la cultura, que tira ciertas pautas de psicología para gente que ya sabía algo de lo que era Freud. Entonces, va a ser muy sencillo y básico, pero no vamos a ahondar en el psicoanálisis. Si bien es importante, vamos a ahondar después en lo que representa ese psicoanálisis visto en el contexto de nuestra sociedad. ¿Estamos? Bien. Ahí les hice un dibujito de un iceberg, un horrible dibujo de un iceberg, que es el símbolo que utiliza Freud para explicar algo que a mí me interesa que ustedes conozcan, que es lo consciente, lo preconsciente, muy bien, y lo inconsciente. Consciente, preconsciente e inconsciente, recuerden bien ese C. No podemos saber que es alguien consciente con C. No. Está la conciencia con C, ¿sí? La palabra conciencia con C solamente, que es una cuestión moral, de mi buena o mala conciencia. Ahora, estar consciente es lo que vamos a trabajar hoy. Y el concepto de inconsciente y preconsciente siempre con ese C, no se escribe con una sola C. Y después está consentir del verbo que uno consiente acceder a algo o lo que fuese. ¿Está claro? Nada, ortografía pedorra, la digo. Bien. ¿Por qué el iceberg? Creo que el iceberg dice que solamente vemos el 10% y el resto está abajo y tenemos acceso apenas a lo que sea por debajo del agua y después hay kilómetros abajo. Bueno, usa esa figura Freud para hablar de lo que es consciente, preconsciente e inconsciente en el ser humano. Cuando se va a la parte del consciente, se va a lo que nosotros podemos ser, cómo nos percibimos.
¿Está? ¿Quién soy? ¿Qué pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me siento frente a la realidad? Nada. Lo que somos. Ahora estoy dando una clase, me percibo que me están escuchando 57 compañeros, está viniendo un auto manejando, estoy hablando, todo en pleno territorio del iceberg consciente. ¿Lo razonable? Lo razonable. Muy bien, Brian. ¿Está? Todo lo que es razonable, todo el uso de la razón. Excelente. Después está lo preconsciente. ¿Está? Es la parte donde vos te sacás al iceberg y ves unos metros del iceberg por debajo del agua, medio borroso, que es todo aquello que no está en la conciencia, pero que puede migrar y venir a la conciencia porque es algo de muy sencillo acceso a la parte consciente. No sé, te digo, ¿qué hiciste en las vacaciones de tal año? Hace 2 años, 3 años, nada, estuve en la celda. ¿Me van a decir? No, estaba en la calle, en tal lado, o para que hago memoria. O para que lo tengo en la punta de la lengua, para y ¡pam! Bueno, todo eso es lo preconsciente, es algo que de fácil acceso, que migre de ese estado del iceberg a la conciencia y que venga al mundo de la razón. ¿Estamos? Ahí tenemos preconsciente. Bueno. Después tenemos lo inalcanzable, ¿no? Vendría a ser. ¿Cómo? Lo inalcanzable, o sea, no. A lo que no llegamos, a lo que no accedemos. Bueno, pará. Estamos en inconsciente, preconsciente y ahora vamos a inconsciente. El preconsciente mira con relativa facilidad al consciente. El inconsciente no. El inconsciente está en la parte de abajo del iceberg. No podemos bajar al sótano para que lo tenga en la punta de la lengua, porque es inconsciente. No está en el mundo de la razón, que es la llave que te abre. Ahí estamos mandando cuestiones que no conocemos y que reprimimos, dice Freud. Dice, hay un montón de cuestiones que reprimimos en función de vincularnos con la sociedad. Y de jóvenes y de niños lo vamos aprendiendo. Hay muchos procesos de niños, no voy a entrar ahora. El concepto de castración que habla Freud muy brevemente es cuando el bebé nace, vive en una situación yoica, donde está vinculado como un océano, está todo en lo mismo. Mi madre, yo, la teta que estoy tomando ese alimento, mi mundo es, mi concepto de yoico individual separado de, no se puede formar en esa época porque estás en él llama el océano, donde todo es lo mismo. Donde mi yo, el otro, la res extensa, es parte de un mismo océano. Sos un bebé, no comprendés, no tenés concepto del yo, de tu consciente, de lo que hablamos. Yo vengo en el auto y me pienso yo, Alberto Sarlo, salgo cagando una audiencia, vengo en el auto a 190 para entrar más o menos temprano a la unidad, para irme cagando de vuelta a la oficina. Ese soy yo. Cuando sos bebé no tenés ese yo. Lo vas formando de a poco, con distintos procesos en donde el bebé, al salir también del útero de la madre, al vincularse con la madre, al tomar de la teta de la madre, genera un vínculo con la madre en donde se relacionan muchas cosas de la parte del eros, de la vida, del deseo. Sos bebé, no entendés. Y hay una figura paterna que te da a entender de a poquito que el incesto no es parte de tu vida, que la relación sexual con tu madre está prohibida. Y en ese momento te das cuenta que cuando ves un competidor, hay un padre, un enemigo, pero que te dicta la norma y que te separa de algo básico en las relaciones humanas y en los vínculos humanos, que es el incesto. Ahí estamos hablando ya, en otra clase de Freud, hablaremos del complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que es ese enamoramiento por la tragedia griega de Edipo, en donde sin saberlo Edipo tiene relaciones sexuales con su madre, y etcétera, etcétera, etcétera. Con su hija. Bueno, y el proceso de castración, que no es que van y te castran el aparato reproductor, sino que no está permitido con la relación incestuosa. Y de ahí los vínculos. Claro, no puedo con mi madre, no puedo con mi hermana. Puedo con personas ajenas a mi tribu, identificada con lo que después voy a decir el famoso tótem. Pero
Todo eso es un proceso psicoanalítico que se va haciendo en la conformación de tu personalidad, de tu yo. Eso más o menos lo va explicando Freud en sus libros. Entonces, hasta ahí estamos, tenemos una etapa consciente, esta, de la razón, preconsciente, temas que dejamos por una cuestión de actividad normal neuronal, de relaciones sociales, olvidadas pero que pueden volver con mucha facilidad, e inconsciente. Ahí mandamos cuestiones que no conocemos y cuestiones que reprimimos. Ojo, en el inconsciente mandamos lo que reprimimos, pero no todo lo que está en el inconsciente son deseos reprimidos. ¿Se entiende? ¿Estamos? El baúl de lo reprimido yo te lo repito. Es el inconsciente. Ah, ¿entonces el inconsciente está lleno de deseos reprimidos? No. Hay deseos reprimidos y hay un montón de cuestiones que no conocemos porque precisamente por eso es el inconsciente. ¿El sueño entra en el inconsciente, ¿sabes? El sueño es una clave para... Y hay un libro que no sé si lo recomendaría, pero bueno, ¿sabes? Que es donde te explica cómo interpretar los sueños. Porque en el sueño vos no tenés todo aquello que te puede reprimir en la vida real. Si vos vas a bailar y te sentís muy atraído sexualmente, no te vas a abrazar a una mujer o a tocarla o algo porque te reprimís, porque es una cuestión de respeto hacia esa persona, hacia esa mujer, que por ahí en el sueño te vas y chao, terminás pensando que te acostaste, que se cuenta con ella. Para que Ricky levantó la mano, espera. No, por ahí a estos procesos que estás nombrando vos, él lo denomina estadio psíquico, ¿no? Exactamente, Ricky, muy bien, estadio psíquico, exacto. Muy bien. Jonathan también levantaste la mano. Sí, había leído por ahí que decía que los sueños es una forma de suprimir los deseos que no se pueden hacer carnalmente en la realidad. Lo que decía Como el cuerpo necesita eso, la mente necesita liberar eso, lo hace a través del sueño. el sueño no tiene el inhibidor, que ahora voy a explicar, el inhibidor que tenés cuando estás consciente. Que ahí hablamos ya de un inhibidor, de algo que reprime, pasamos a lo otro que tengo que explicarlo, que es el yo, el super yo y el ello, Jonathan. El ello, yo y super yo. Otra cosa que tengo que conocer de Freud antes de seguir avanzando en el libro. El ello es lo más ancestral que tenemos. Es lo innato, es lo que nacemos, como decía con el bebé. Vos nacés con las pulsiones de vida, sos un animal. ¿Está? Todos aquellos que estén pensando en Dionisio, ahí veremos. Por ahí va la cosa un poquito. El ello, lo ancestral, lo animal, el deseo. El deseo kármico, el deseo de tu cuerpo. Puro, sin inhibidores, sin conciencia, sin que nadie te lo frene. ¿Estamos? Deseo puro. Es el querer, el desear. El ello. ¿Está? Después tenemos otro, que es lo que tiene que parar. Si vos vas puro deseo sexual, o puro deseo de tanático, de tánatos, de violencia, me enojo con tal, dice, es como un bife. No, claro, estás en sociedad, no puedes porque te enojas pegar un sopapo a uno. No puedes soltar todo tu deseo violento, tenés que reprimirlo. Lo mismo con lo sexual, lo mismo con cualquier otro tipo de deseo. ¿Cómo? El super yo lo llama Freud. El super yo. ¿Vieron de vuelta con lo que dije brevemente de lo que es la castración, la figura paterna? Bueno, el super yo se asemeja a esa figura paterna que te reprime, que te ordena también, porque no es solamente que es un policía que te pega. No, pará, tenemos que convivir en sociedad. Hay normas, hay pautas. Freud y Nietzsche no estaban en contra de las normas. Recuerden que Nietzsche, se lo dije, no está en contra de la moral. Está en contra de esta moral. De la moral europea, de la moral de ahora, de la moral que no es tuya, de la moral que vos no trabajás ni pensás. La implantada, digamos, ¿no? ¿Cómo? La moral implantada, digamos. La moral Con el otro, digamos. la moral del rebaño, esa moral no. La moral del aristócrata, la moral del guerrero, la moral del niño, ni siquiera la de esa moral sí. Una moral que se trasvalore con otros valores, sí. Bueno, Freud de alguna manera te está diciendo, tiene que haber algo que te limite
todo lo deseo sexual o de violencia. Todo lo que sea tánatos o todo lo que sea eros. Tiene que haber ahí alguien que te rija y te diga, pará, hasta acá llegaste. Sí, chino. Pero no, vos, una vez que lo reprimieron, los que quedan ahí, Ah, no, realmente no se representan. También lo que dice el chino. ¿Qué pasa con el deseo de reprimir? ¿Para qué? Ya estoy, para que. Déjame la anotada. Sí, no me acuerdo. Pues es importantísimo, ya la voy. Entonces tenemos el ello, lo ancestral, lo innato, lo pulsional. Cuando digo pulsional es lo instintivo, los instintos animales, ¿no? Ahí está la pulsión de. ¿Está? Eso es el ello. Tenemos el super yo, esa figura que te ordena, figura paterna, patriarcal. Pará, loco, hasta que llegás, estás en una sociedad, frená, estás en los dibujitos animados, ¿viste? Tenías el ángel y el demonio. Ahí estamos. Ese ordenador entonces no es interno. ¿Cómo? Ese ordenador entonces no es interno. Es dentro del individuo. Es adquirido en base a las relaciones sociales. Vos tenés. ¿Dónde está ese ordenador? Acá donde está, acá yo pongo el yo. Y acá en el inconsciente le pongo el ello. El ordenador está en el yo. El yo es el árbitro, Brian, muy El bien. ordenador sí está en el yo porque... No es el ordenador. Bueno, pero en el caso del ejemplo. El principio, ahí espérenme, porque está bien. El que te reprime, el pater familias que te dice esto se hace, no se hace del inconsciente, es el super yo. Hacia el ello, que está en el inconsciente, ahí en el iceberg, abajo, no lo vimos. Y fluye todo por intermedio de quien decide, el querer, muy bien. El querer, luego de ese combate o esa discusión inconsciente, la maneja el yo, desde el consciente. ¿Me siguen? Estamos vinculando hecho, super yo y yo con lo famoso consciente, preconsciente, inconsciente. En el inconsciente tenemos al super yo y al ello, siempre en debate, Apolo y Dionisio, que deben naturalmente y obligatoriamente estar debatiendo, luchando, combatiendo, batallando. Estamos metiendo a Nietzsche acá, ¿eh? Entonces el yo, el super yo, y ahí donde pasa lo que me dice el chino, en ese combate entre el yo, entre el ello y el super yo, quien toma el principio de realidad, quien trabaja el concepto de qué es lo que voy a hacer, ¿está? El querer lo va a decidir el yo. Ahora bien, ¿qué hacemos con lo reprimido? Me dice el chino. ¿Qué hacemos con las ganas que tengo de cagar a trompadas a este vigilante que vino, me quiere colmear y me quiere... ¿Qué hago? Lo tenés que reprimir, chino, lo mandás al inconsciente. Ah, bueno, y ahí desaparece, chino. Dice, ¿ahí desaparece, Alberto? No, no desaparece. Porque llega un momento que eso se desborda. Vuelve el síntoma. Vuelve el síntoma. Cuando vos reprimís, discusión, ellos, yo, y no lo cago a trompar el tipo que me está bardeando frente a mi familia, porque el super yo me dice, boludo, le pones una piña a este milico y vas en cana de vuelta. Sí, pero me está comiendo porque sabe que hace poco que salí de la cárcel. Nada, algo que pasa todos los días. ¿Está? Solamente porque me olvidé el DNI. Pará, flaco. Consensuá, hablá, porque si no va de nuevo en cana, dice el yo. Te la comés, vas a tu casa y está ahí, y bueno, ese día tenés cagadera. A mí me pasó 1000 veces. Ese día, a mí me sale por ese lado, otra vuelta boxeando me rompo por completo el hombro cuando estaba perfecto el hombro, que me pasó y venía zarpado de loco. Síntomas que son, y ahí donde, en esa época, en la época de Freud, Freud entra por ahí. Freud era un tipo muy cientificista, adoraba la ciencia, él era médico, todavía no estaba la carrera propiamente de psicología. Era un médico, psiquiatra. Bien, pero el inconsciente no siempre es cultural. Estamos hablando de idea, de biografía de Freud. Era la época de Freud y de Nietzsche, una época cientificista, el boom de la ciencia. Y él quería seguir el concepto cientificista, él quería pautas universales para soluciones
propias de los problemas psiquiátricos del momento, ¿está? Y él trabaja básicamente sobre los problemas de histeria y de neurosis, ¿está? El concepto de histeria históricamente tomado, la palabra histeria viene de útero, entonces era vinculada a las mujeres, pero es tanto en hombres como en mujeres, que es aquellas, entre comillas, más o menos, hablando mal y pronto, somatizaciones, esto que acabo de decir, que nada, que bancás un montón de quilombos, mandás al inconsciente un montón de dramas, te los tenés que comer, y terminás con un montón de problemas, en la causa hay un montón de problemas de epilepsia, hay problemas, un montón, además de porque nos dan el agua podrida, pero hay un montón de problemas gástricos vinculados también con los problemas psicológicos. Hay un montón de, somatizamos un montón. Eso estaba vinculado en su momento a algo llamado, lo trabajaban del concepto de histeria, y después está la neurosis, que también es esto, es tener un deseo por determinada cuestión y tener que reprimir ese deseo porque te sentís que lo que vos necesitas y vos querés no podés lograrlo. Porque estás todo el tiempo reprimiendo, o porque tenés un yo débil, o porque tenés un super yo demasiado fortalecido, o porque tenés un ello demasiado que te invade y te genera malestar, te genera angustia y te genera síntomas. Que pueden ser, esto que estoy diciendo, o un montón de otros más, en materia de sintomatología en el cuerpo. ¿Se siguen? ¿Se siguen? Y en el cuerpo y en la mente. ¿Está? Epilepsia, depresión, ¿estamos? Un montón de problemas que se dan por ese malestar que tenés en esta sociedad. O sea que lo reprimida se termina autodestrucción. No te tiene por qué. Si no lo manejás, no lo trabajás y no lo intentás curar, por supuesto, no solo te puede autodestruir, te puedes suicidar. Se acumula y nada, el ejemplo de la depresión es una. La depresión que termina en suicidio, por supuesto. Hay que trabajarlo. Por eso él trabaja eso desde lo que empezó a ver con la hipnosis. Él hipnotizaba mucho, pero hipnotizaba mal, no era bueno y tuvo que dejar de hipnotizar por eso. Siguió un maestro, Joseph Breuer, ¿está? Bauer. Muy bien. Que fue su maestro y que de alguna manera fue el que lo metió, lo introdujo en tratar de llegar a ver cómo podemos mínimamente conocer un poco el inconsciente de esa persona que está somatizando, que está teniendo esos síntomas, esas neurosis, esa histeria, por medio de diálogos y la interacción del diálogo está con el paciente, básicamente. Él empezó con relación libre de palabras, luego cómo llegar a que el propio paciente empiece a rastrear en ese inconsciente por medio de lo que pasa en los sueños, que lo que está el sueño, al no tener el super yo despabilado, sale solo el ello. Entonces ahí en el sueño podés captar algo de lo que, cuál es tu real deseo y que vos estás reprimiendo y no te das cuenta. ¿Me siguen? Porque vos no es que decís, bueno, ahora me reprimo. No, pará que tengo que reprimir. No, es todo en la parte de abajo del iceberg. ¿Me siguen? ¿Entienden? Es algo donde acá Kant y la razón metétela en el orto. Hegel y la razón metétela en el ojete. Spinoza con conceptos racionales no tiene nada que ver, boludo, ¿no te das cuenta que hay otra cosa? Que lo apolíneo está tapando toda otra cosa que nosotros tenemos, diría Nietzsche, y que estamos olvidando por esta filosofía, esta metafísica, diría Nietzsche. Bueno, Freud rescata eso desde la medicina. ¿Van siguiendo hasta ahora los conceptos de yo, super yo, ello, consciente, preconsciente, inconsciente? ¿Lo seguimos hasta ahí? Pero ahí les una pregunta. No, porque a lo que voy. Entonces, lo que está en el inconsciente no es ajeno a la persona. No. Es razonable. Porque yo, por ejemplo, tengo una discusión con vos. Me reprimo las ganas de cagarte a trompada. Sí. Pero yo dentro de mi cabeza me estoy viendo cagándote a trompada. Bueno. Ahí hay una parte del hecho que te dice, lo cago trompada. O sea, lo guardo en el inconsciente, pero no es ajeno. Pero ahí decís, no, pará, ahora
voy a reprimirme con una figura paterna. No, te va a salir. Hay momentos Y, que si lo tenés- y lo otro era también. si lo tenés bien trabajado, sí, pará. Me acuerdo que cuando hablé con mi psicóloga me dijo, la próxima vez que siempre se contá hasta 3, tratá de trabajar. Bueno, pero eso es un método inductivo es un tipo de psicología, ¿no? Distinto a la lacaniana, pues no importa. Pero hay herramientas racionales para tratar de medir ese hecho. Sí, por supuesto, pero si no lo tenés trabajado, es total y absolutamente por fuera de la razón. El inconsciente está por fuera de la razón. Hay herramientas como para ir indagando algo de ese territorio y Freud quiere trabajar eso por medio de lo que ahora voy a avanzar en el psicoanálisis. Y lo otro era, lo inconsciente está por fuera de la razón. Pero lo inconsciente también se manifiesta. Sí, como estoy diciendo. O sea, un impulso violento Vale. no es algo razonable. Es el hecho de, No. yo lo puedo trabajar, lo puedo razonar, lo razono, listo, lo guardo en el inconsciente, o capaz que me gana el impulso, entonces no es algo razonable, Exacto. pero el inconsciente se puede manifestar también. Exacto. Porque no es algo que está guardado todo el tiempo. Exacto, por supuesto. El inconsciente está ahí. No, el inconsciente está por fuera del yo. El yo es el principio de realidad, es el principio del querer, luego de chocar, el principio de desear y el de reprimir. ¿Está? Son 3 principios. Pará. El yo es el árbitro. En realidad es el que y depende de la fortaleza del yo, si es un yo dependiente de ello, o es un yo más dependiente del super yo, o es un yo, entre comillas, empoderado, fuerte, que sabe administrar sin sufrir demasiado sintomatología. Es decir, algo vas a pasar, pero sin sufrir demasiados ataques del inconsciente con sintomatología somática, con arranques de violencia. Un yo racionalmente trabajado logra equilibrar y ser un excelente árbitro. El tema es si sos buen árbitro, mal árbitro, o ni siquiera sos árbitro. Si sos meramente alguien apolíneo, o sea, alguien totalmente dependiente de la razón, sos un represor crónico. Te vas a morir de una taquicardia a los 40 años. Si sos un vitalista total y absoluto, o sea, sos un dionisíaco total, y bueno, te vas a morir de sobredosis de droga, de merca, de locura, de vitalidad, de sífilis, de lo que se te cante el orto, y de violencia. En la primera cambio te morís de violencia, porque nadie te contiene. O te morís porque querés garchar en medio de la calle, porque nada te contiene. Por lo tanto, vos, el yo, la parte consciente, tiene que ser un árbitro. Mejor árbitro mientras más trabajes, lo que el ello más te demanda. ¿Me seguís? Sí. Entonces tenés que conocerte. ¿Y cómo te conoces? En la terapia. ¿Y qué es la terapia? Alguien que lea para los compañeros que tengo buena vista, se para y lee. 1. Ahí. Vamos. Dale. Parate. Ahí puse en la primera hoja. ¿Qué hace Freud? Al reprimir deseos, ¿Escuchás, Brian, al reprimir deseos, pulsiones, entre No, comillas, mucho en niñez, ese deseo vuelve como síntoma, neurosis, histérica, etc. Histeria, etc. Guión 2 de terapia, paciente. Se reencuentra con el deseo reprimido. Lo resignifica. Pará, en la terapia vos te vas hablando, vas narrando con tu terapeuta, con Freud o con quien sea, yo estoy, tratás de encontrar eso que tenés reprimido, tapado y que te hace daño porque vuelve sintomatología y lo resignificás. Le das un significado para evitar que te dañe, ¿me seguís? Entonces vos te reprimiste porque, nada, de chiquito, ¿te acordás que una vuelta tu papá le dijo a tu mamá puta de mierda? Tú cada vez que escuchás en la calle puta de mierda vas y le pones una piña al chabón, porque entonces te das cuenta en terapia algo que
el super yo te había ocultado bien, metido bien en el fondo del inconsciente, que no podía, lo pudiste sacar a la luz. Y te acordaste cuando tenías 5 años de ese evento. Dijiste, claro, que cada vez que alguien insulta a una mujer, siento como que están insultando a mi vieja, por eso le pego. Bueno, ahora lo racionalizo y ahora la próxima vez que por lo menos no le voy y le pego si le digo, pará, no insultes a esa mujer, loco, más respeto. Merece respeto. Entonces, eso te sirvió porque resignificaste ese evento del pasado traumático. ¿Entiendes? ¿Puede ser viceversa también? Sí, vale, sí. Por ejemplo, el hecho de que vos hayas vivido esa situación también puede afectarte que vos después la repitas. Exactamente, claro. Depende del yo. O sea, esto, por eso es una, entre comillas, una neurociencia, una pseudociencia. ¿Por qué es una pseudociencia y no es una ciencia para la academia, el psicoanálisis? Porque no se pueden establecer parámetros universales para todos los casos de lo mismo. La medicina es una ciencia porque a vos te duele la cabeza, tomá, te doy esta pildorita y universalmente te va a curar la cabeza, salvo las contradicciones que están acá, que son 20.000, ¿no? O te puede, pero hay algo universal que, salvo esta limitada gente que le puede pasar esto, te va a curar. ¿Está? Tenemos la ingeniería, que un puente no se puede construir si el tamaño de la base es más débil que la parte de arriba. Te hace un ejercicio matemático y por medio de la física y la matemática te demuestra universalmente que un puente en China, en La Plata o en la concha de la lora de Australia tiene una manera universal de hacer. ¿Está? Eso es una ciencia. La matemática es perfecta. 2 más 2 en 4 en China, en Turquía y en Checoslovaquia. Bien, eso es una ciencia. La psicología no, porque Freud reconocía que cada caso, cada yo, tiene un super yo y tiene un ello de acuerdo a las circunstancias de su crianza, de su contexto, de su realidad. Por lo tanto, no hay leyes universales y él lo reconocía. Y por eso, al día de hoy, se la considera una pseudociencia. Hay otros que la llaman protociencia, porque es el inicio de lo que podrá ser a futuro una ciencia proto, un formato primigenio de lo que podrá ser. Y otro, bioterapia, lo han llamado también. Depende de cómo. Lo que sí está claro es que él, como cientificista y adorador de la ciencia, reconoció que su método no era científico de acuerdo a las pautas de ciencia que había y que hay en la época. ¿Ahí seguimos? Por eso, cada caso particular es distinto, Brian, y cada uno puede... Seguimos. Resignificar terapia al paciente. Se reencuentra con el deseo reprimido. Bien. Lo resignifica. Y al resignificarlo con un yo fortalecido, entonces el yo racionalmente decide si quiere aquello que desea. Si quiere aquello que desea. Te salta el deseo reprimido, te genera un síntoma que te hace daño, que padeces, que sufrís. Ese deseo puede ser, y acá viene lo último que tenemos que saber. De acuerdo, las pulsiones humanas se las dividen en dos, en eros o en tánatos. En la parte del deseo, donde por supuesto incluye lo sexual, que trabajaba un montón Freud, o de tánatos, que es la muerte, violencia. Entonces, ese deseo... Es constantemente igual el deseo, ¿no? El deseo está todo el tiempo. Y el deseo, como bien decía Schopenhauer, es efímero. Y el deseo genera malestar per se. Y ese deseo, según Freud, tanático por violencia, o erótico, de eros, por lo sexual, o erótico, lo kármico, ese deseo también te genera malestar, porque es efímero. Malestar. Malestar que se representa con sintomatología. Sintomatología que se da en dolor de cabeza, epilepsia, un cáncer, ¿verdad? Una depresión y hasta por una destrucción, como dice China, el suicidio. Hay que curar eso, decía Freud, como médico psiquiatra. Y él trabaja este concepto de tratar por medio de la conversación, del intercambio de pensamientos, del análisis de los sueños, de cómo llegar a ese inconsciente allá bien abajo, y cuál es el deseo de ese ello, y cómo ese super yo tiene que trabajar con ese yo, y ese yo fortalecerlo para que
ahí decido el quiero. El yo, acuérdense, el yo es el principio de la realidad, el yo es el principio del querer. El querer. Pero ese querer, si está fortalecido, tiene que analizar qué tengo que hacer con el desear, que es el principio del ello, y con el reprimir, que es el principio del super yo, de la figura de la norma, de la moral, de la paterna. ¿Entienden la lógica? Creo que la lógica se puede estar entendiendo, ¿no? ¿La vamos siguiendo? Tenemos esos tres conceptos que son fundamentales en Freud y ya los tenemos. Consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Lo tenemos? Bien. Ello, que es lo central, lo innato, lo funcional. El super yo es el que reprime todo lo funcional tratando de dar normas a la figura paterna. Y el yo, el árbitro. ¿Lo tenemos? Y después las funciones humanas, que las dividimos en lo eros, en la vida, en el ir por la vida, o en el tánatos, la vida, lo sexual, lo kármico, el deseo, no solo sexual, vida, o el tánatos, violencia. Acá dice querer, proceso del yo, pero dice impone, desear, proceso del ello, reprimir, proceso del super yo. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Bueno, perfecto. Estamos en la cárcel. Ese ruido que están viendo ahí es represión del pabellón de al lado. Que no es la primera en estos días. Y que es algo cotidiano y normal. Y no sería nada anormal, y está bueno que esto se firme, que empiecen a los tiros. Y que como lamentablemente vivimos en un centro de tortura donde se tortura cotidianamente con la comida, con la bebida, con la visita y con todo, hay que seguir tratando de vivir y de pensar el concepto de Eros en medio de una represión, donde muchas veces matan a compañeros, o matan a presos, o matan a seres humanos. Acá justo aparece una persona que se dio por dinero. Dice, ya les queda poco, porque van a pagar bien pagado, lo que quieran. No, ya están pagando hace rato, amigo. Así que yo no te muestre las cosas feas que están pasando dentro de la unidad de capilaria, con esto del cierre, con esto del azúcar. No quiere decir que no pasen un montón de cosas que yo oculto y no digo. Pasan muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Son más las cosas malas que pasan que las cosas buenas. Entonces en este momento te estoy mostrando algo bueno. Si querés quedarte, te quedás. Y si no, dale el dedito que hay un montón de personas que están siendo funcionales a todo lo que vos querés ver. Muchas gracias por la atención y vos te aquí. Un beso. Y como bien dice Maxi, en estos momentos donde el odio, como de esta persona que nos transmite odio, le respondemos con esto: pensar. Porque acá, a personajes nefastos, negacionistas y represores como Milei, le respondemos con pensamiento, no con bajada de línea. Progresista pelotuda. Porque esos son los progresistas pelotudos. Se creen que criticando a la derecha y actuando como derecha, pero con un discurso de izquierda, van a ganar algo y mientras tanto matan a la negrada. Y la negrada, con toda la bronca que tiene, toda esa impotencia que tienen, negrada, no negrada, los que están calientes con la hipocresía del progresismo, de los nacionales populares, que mienten porque dicen que son de izquierda, que son progresistas, que dicen que defienden los derechos humanos mientras matan a compañeros, esa impotencia la vuelcan en un voto, lamentablemente, que va a traer más violencia. Entonces el problema no es el resultado de esa violencia, que es un impresentable defensor de genocidas como Milei. El problema es que no le están dando opción a un montón de gente oprimida por dónde salir. Porque los que dicen representarnos y defendernos son los hipócritas, y lo que están haciendo es esto: matando compañeros. ¿Está? Entonces, personalmente lo que quiero decir, y sigo, es que toda extrema derecha la voy a combatir siempre, pero no la voy a combatir colonizando mentes, sino dando herramientas para pensamiento, que es lo que está haciendo en este momento. En vez de hablar pelotudeces de la estrategia para que la derecha... ¿Sabés cuál es la estrategia de la derecha? Vení a ayudar a las personas, a la gente a pensar. Vení y dale comida a la gente. Vení y que no te podría el agua ni la comida. Vení y dale medicamentos a los compañeros. Eso, así se combate la derecha. No hablando pelotudeces de un escritorio
radio o de un canal de televisión. Aclarado este tema, me fui a la concha de la hora, pero quiero que quede en el video. Bueno, igual hay gente participando que dice que justo está viendo esto, que viene bien para Argentina, y estaban viendo los apuntes, que están muy buenos y que están mejores que mis apuntes. Hay un montón de cosas, estaban hablando del Super Show, que viene del padre, digamos, de la moral instaurada dentro del concepto familiar. Para la fuera. Ahí vamos, de eso estaban hablando también. Ahí vamos, Pablo. No quise interrumpir por el Pablo y avanzamos. Alberto, Sí. no estoy entendiendo mucho el concepto. Dale. Consciente, reconsciente e inconsciente. Dale, vamos a ver. Acá hay un claro ejemplo de lo que pasó recién ahí. Sí. Este mensaje de esa persona de odio. Bueno, ¿qué hizo Maxi? ¿Qué hizo él? Maxi reprimió lo que tenía que decirle, ¿no? No, sí, mira, acá está bueno. Maxi, acá, vamos a hacer una 2 segundos, vamos a hacer una terapia. Acá, Maxi, le pasó lo mismo que a mí. Por dentro dije, voy a responder con violencia. Porque una persona del TikTok me agrede a mis compañeros, por lo tanto me está agrediendo a mí, agrede a mis amigos, me está agrediendo a mí, y me voy a parar de mano y voy a mandarlo a la mierda. En ese momento, mi yo tampoco es muy fortalecido, pero de alguna manera Por eso puse el es un yo veterano en batalla. Dijo, no, pará, chabón, estamos tratando de explicar y estamos tratando de abrir mentes, no de responder violencia con violencia. Por lo tanto, Maxi hizo lo mismo que yo. Toma esa agresión, que fue una especie de cachetazo, porque lo que hizo esa persona fue a todos, más o menos diciendo, ojalá que se mueran rápido. Ese insulto, esa agresión, la toma. El ello le dice, Maxi, mandalo a la puta que lo parió, que es lo mismo que me comí ello. Y me supo yo y dijo, no, flaco, vos ya, estas batallas ya tenés muchas. A Maxi y a mí nos pasó lo mismo porque Maxi, además, creo que lo tiene más trabajado porque él maneja el TikTok y se tiene que mandar un montón de insultos y lo sabe manejar muy bien. Porque tiene fortalecido en ese aspecto el yo. ¿Ah? Entonces el super yo dijo, no, Maxi, esta la tenemos clara. Esto fue como, ya lo hemos vivido esto. Y ha salido vencedor y fortalecido respondiendo de esta manera. Entonces el yo arbitra todo eso y respondió como respondió Maxi. ¿Entendés? ¿Cómo es? Pero hay cosas que lo superaron a Maxi, porque Maxi lo primero que hizo fue... Y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y después... Bien. ¿Eso sería resignificarlo? Claro, eso... No, o en terapia lo resignificó, o después de tantas palizas que le dieron con amenazas, con puteadas, lo resignifica con introyectando... Exactamente, introyectando conceptos que le dan una respuesta. Introyectar es meter inconscientemente cosas, inconscientemente, sin saber que lo están Me metiendo. acaban de traer algo, mira, acá me dicen, esto está preso por ayudar a una nena a cruzar la calle. A la que le están ayudando con tu palabra, a la que le están ayudando a cruzar la calle o a transitar la vida, es a vos, porque esas palabras las leo todos los días. Sé el mensaje que quiere dar. Yo no ayudé a nadie a cruzar la calle, sino más que a mi hija. Y si me equivoqué, estoy pagando. Creo que hay una justicia. Y con respecto a lo de Morena, como le dije a todos, si yo estoy pagando por lo que hice, quienes hicieron el daño que hicieron a Morena también lo van a pagar. Si buscan de mi parte estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa persona, no estoy de acuerdo, y muchos de los que estamos acá no estamos, y aborrecemos el hecho que pasó. Pero no por eso vamos a hacer el brazo armado de la ley para dejar a esas personas el día de mañana cuando lo crucemos. Hay una justicia, por algo estamos acá nosotros. Por algo estamos acá. Entonces, que la misma justicia que se aplicó para que nosotros estemos acá, que la apliquen con los asesinos de Morena y que lo apliquen con aquellos que nos ayudan a cruzar la calle. Y fíjense ustedes, que no los ayuden a ustedes a cruzar la calle como lo hicieron toda la vida. Aclaro yo una sola cosa, yo no quiero hacer justicia para nadie. Porque no, esta justicia implica tortura. Por eso, hago esta aclaración y cierro Pero, la si yo estoy acá, estoy pagando, ¿por qué me tienen que decir a mí que vaya y le pega a fulano de tal? ¿Entendés? ¿Por qué hoy dicen que yo soy bueno para pegarle a fulano de tal y mañana cuando no exista fulano de tal voy a volver a hacer la misma mierda? Van a pedir a otro que le peguen a Maxi. Por supuesto. ¿Entendés? Eso es odio. Tienen odio y quieren Bueno, inyectar odio. Acá estamos trabajando otra cosa. Por lo tanto, Cuenteros Versos y Poetas no le desea la tortura, ni la comida podrida, ni el agua envenenada a nadie, a ningún ser humano. ¿Aclarado ese poroto? Aclarados todos los preconceptos de Freud, salvo que yo no habla, vamos a avanzar en estos dos libros.
que nos vinculan nuevamente. ¿Vieron cómo ya viene de Schopenhauer y de Nietzsche todo esto? El malestar en la cultura y Tótem y Tabú son fantásticos para vincularnos con este mundo de Nietzsche y con estos preconceptos de Freud. ¿Están? ¿Estamos? Avanzamos. Bien. Tótem y Tabú. El malestar en la cultura. ¿Vieron que les expliqué lo que nos pasa individualmente con los síntomas, con la histeria, con la neurosis, que son todas representaciones del malestar del individuo por todos esos deseos reprimidos, por ese yo débil, por ese yo demasiado poderoso o por ese ello demasiado poderoso? Silencio, gente, que no se escucha después en el video. ¿Estamos? Ya con la lluvia bastante quilombo tenemos. Lo que trata de hacer Freud ahora con estos libros es tratar de analizar la sociedad en base a estos parámetros individuales de salud. ¿Está? Entonces hace unos trabajos fantásticos. Hace un trabajo historiográfico. El libro Tótem y Tabú está buenísimo en eso. Y analiza las tribus, hace un análisis cuasi antropológico de unas tribus australianas, trabajando siempre el concepto de esas tribus primitivas, siempre a partir de el habla. ¿Ah? Siempre a través del lenguaje. Una vez que el ser humano tiene lenguaje, puede hacer este análisis. Y se focaliza en esas sociedades primitivas con lenguaje. Y se focaliza puntualmente en tribus de Australia, pero que manifiesta que son referencia de lo que es la antropología, el ser humano. Yo sé que hay mucha discusión en base al método científico para tomarlo, pero es interesantísimo. ¿Qué dice? Él toma la idea de esas sociedades que eran patriarcales, había un macho alfa, el cacique de la tribu, el líder de la tribu, que por ser líder de la tribu, por ser el cacique de la tribu, como si fuese un animal, un león, muy bien, era el que tenía la potestad sobre las hembras de la tribu. Lo veneraban, ¿no? Todavía no se venera. Es el pater familias, el líder. Más que venerar, lo respetan porque es el que maneja, es el más poderoso, es el más fuerte física y psicológicamente, y por lo tanto se le cedía el derecho de las mujeres de la tribu, dice Freud. ¿Estamos hasta ahí? Entonces toda la descendencia proviene de ese pater familia, de ese líder, de ese cacique, de ese macho alfa. Como un león, como un chimpancé. ¿Estamos? Es lo kármico, ¿no? Trabajado en lo cultural del ser humano con liderazgos culturales de esa sociedad primitiva. Los jóvenes empiezan a ver en su etapa de deseo sexual que tienen que castrarse, que tienen que, por castrarse, dominarse, tienen que reprimir sus deseos sexuales porque no pueden tener acceso carnal con las hembras de la tribu. ¿Está? Ahí sí. ¿Cómo? Es el patriarca, claro. Ese cacique, ese macho alfa del patriarca, es el único que tiene acceso y ellos tienen que reprimir su deseo sexual. Es el Estado, ¿no? ¿Cómo? Es el Estado. No te escucho. Es el Estado que... Es la figura del orden, es la figura del Estado, estamos hablando primitivo, es la figura del padre, es la figura del super yo, es el jefe de familia, el patriarca, el Estado. Vamos poniendo las pautas morales, lo que fuese, pero todavía no lo nombremos así. Vamos al cuentito. Es el patriarca con derecho a las pulsiones humanas, porque él tiene el derecho sexual sobre las mujeres y tiene el derecho de matar a quien se rebela contra él, porque es el patriarca. ¿Estamos? Toda pulsión humana depende de este patriarca. Los jóvenes empiezan a
desear y no pueden hacerlo. Ese patriarca toma como modelo, que tomaba en Australia, figuras de animales para identificarse en su clan, en su tribu. Animales por lo general carnívoros. Ese animal era el representante de esa tribu. Y ese animal identificaba a esa tribu. Era una figura, hasta ahora, no es cultural, pero había una figura vinculada. Nosotros somos los canguros. No es el caso. Los dingos, en la historia había dingos, son unos perros salvajes hermosos. Bueno, tomaban figuras para nuestro clan, lo vamos a llamar el clan de los dingos. Ojo que en esto sí tiene razón. Se repite mucho esto antropológicamente con diferencias, ¿no? Bien. Los jóvenes, ante ese tan fuerte impulso sexual del Eros, los llevan a organizarse para otro impulso de Tánatos y matan al patriarca. Figura de matar al padre. Es una figura muy vinculada también al psicoanálisis que trabaja Freud. Pero acuérdense, esto es historia. A mí me asemeja mucho a Nietzsche, como mata al patriarca, como mata a la religión, digamos. Vamos, no te apures. Vamos por ahí, no te apures. Hasta ahora la experiencia es esa. Patriarca, derecho sexual sobre las hembras, toda la descendencia proviene de ese patriarca, todos los jóvenes con deseo sexual reprimido, los jóvenes se rebelan, matan al padre. Y ahí tienen acceso carnal con las mujeres. Pero ¿qué pasó? Perdieron la figura del patriarca. Perdieron el orden. Porque somos todos jóvenes sexualmente con acceso carnal con gente de nuestra propia tribu. Que como son todas de nueva descendencia, no sería nada casual que no sean tus hermanas y tus madres. El incesto, algo que culturalmente lo tenemos que prohibir como raza humana, supuestamente dentro de las concepciones primitivas del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Está muerto el padre. No hay Estado. No hay religión. No hay nada. Se murió el padre. ¿Todavía? ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos que teníamos una identificación con un animal. Ese animal nos tiene que representar. Tenemos que identificarnos como parte de esa tribu. Hagamos un tótem con esa figura. Un tótem, una escultura a quien vamos a adorar. Ahora empieza la palabra adoración. El padre murió. No podemos adorar a ese padre. A ese padre, además, dice Nietzsche, se lo comieron. Hay una religión donde el cuerpo, la sangre, relacionen, el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia, bueno, vayan haciendo las conexiones. Pero todavía seguimos en la historia. Hacemos el tótem y ese tótem, todas las figuras que tengamos ese tótem, está ahí, es el dingo australiano, nos ponemos una pequeña figura de ese dingo, todas las mujeres con ese dingo, si tenemos relaciones con ellas, son incestuosas, por lo tanto tenemos que ir a tener relaciones sexuales con gente de otro clan. Y ahí nos organizamos, miren cómo ahí empiezan las normas. A partir del tótem. Monoteísta, politeísta, en ese caso no importa si es mono o poli. Hay algo que nos trasciende, que ya no es más nuestro deseo, ya no es más la figura de nuestro padre, de nuestro patriarca, sino que es un tótem, que no solo nos ordena normativamente en lo básico del deseo y del impulso sexual. No podés tener relaciones sexuales con tu madre, no podés tener relaciones sexuales con tu hermana. Incesto, regla número 1 de la tribu, regla número 1 de la sociedad. Gracias al tótem lo hemos logrado y nos identificamos con ese tótem, todos los del mismo tótem. ¿Me siguen? Bien, la evolución cultural continúa, ya no es más un tótem, tiene que ser otro referente. La religión, el ordenador, el super yo. Pero la religión nos terminamos dando cuenta que para lo único que sirve, luego que vamos avanzando, es para reprimir deseos, dice Freud. ¿Me siguen?
Porque es eso, reprimir lo kármico. ¿Está todo bien? Dirán algunas sociedades, ¿está todo bien? No tener relaciones sexuales incestuosas. Pero ahora tampoco puedo tener relaciones sexuales, dice la religión. Para tener relaciones sexuales tenés que casarte. Tengo que esperar a los 21, 22, 18. Mirá cómo pasamos de no tener relaciones sexuales con tu madre a no tener relaciones sexuales y castidad hasta el casamiento. ¿Y quién lo dice? La religión. La religión. ¿Y por qué tenemos la religión? Porque nos ordena. ¿Por qué? Porque nos ordena. Porque es un código de comportamiento cultural. Tiene razón Freud. ¿Te ordena o no te ordena? Te ordena. Ahora, el problema es cómo te ordena. Y ese ordenamiento, ¿qué te hace? Malestar. ¿Qué decía Nietzsche del concepto de culpa? ¿Y qué decía de la moral de la religión cristiana? ¿Y qué decía de la filosofía platónica? Al hacer algo trascendente y llevarlo allá a lo totémico, a lo religioso, lo único que genera, decía Nietzsche, culpa, frustración, un espíritu débil, un abandono por completo de Dionisio. ¿Se acuerdan? Nietzsche hizo otra cosa muy interesante que no sé si lo dije la clase pasada. La gran razón y la pequeña razón. Que lo anoté para esta porque no sé si lo dije. La gran razón es el concepto del deseo. La pequeña razón es los conceptos de la moral racional. ¿Está? Somos carne, somos cuerpo, decía Nietzsche. ¿Se somos cuerpo. Entonces, necesitamos normas, necesitamos moral, pero no me la traigas desde lo trascendente, desde un invento totémico. No dice totémico Nietzsche, lo dice Freud. Y te dice, no tiene limón, no tiene nada de azúcar. Azúcar. Acá, impulso violento, ¿qué hago? Azúcar. 13 años. Reprimo. Bueno, pará. No, gracias. Super Show. Tranquilo. Explicale. Ya lo sabe, pero tiene que saber. No tomo con azúcar. Bien, tengo un show poderoso. Tengo un show. Cuidado el arderito que me dio con limón. ¿Vos, no? Ah, boludo. Este me dio con limón, azúcar dentro de todo, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí? Acá, esto es terapia grupal. Sigamos el lineamiento tótem y tabú, chicos. El tabú es todo aquello reprimido, todo aquello prohibido, todo aquello que no se puede hablar, todo aquello que no podemos hacer. Y el tótem es aquello que nos da pautas normativas, que nos llevan indefectiblemente al malestar, a la angustia, a la depresión, a la neurosis, a la histeria, llamarlo como quieras, malestar en la cultura. Una cultura que nos reprime, porque reprime todo lo que es el deseo, y que nos reprime con normas del Estado, que ese Estado prusiano, cristiano, religioso, institucionalizado, de Hegel, te impone. Por eso volvemos a Paul Ricoeur, que decía los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha, muchachos, ya lo conocen ustedes, Marx, Nietzsche y Freud. Y por eso tengo que meter a Freud. Y por eso no es meramente Nietzsche el loco de la filosofía. Él trabajaba el malestar de la cultura y de la filosofía. Freud trató de trabajar de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología. Todavía no estaba el concepto de psicología ni la terapia psicológica. ¿Está? Empezó, acuérdense, arrancó con hipnosis Freud. Trabajando esto. Trabajando que mientras más imposición de esa religión que creamos, acuérdense, lo dijo Nietzsche. Nietzsche decía, siguiendo en ese caso a Feuerbach, que el hombre crea a Dios. El hombre crea el tótem. El tótem después pasa a otra figura religiosa, politeísta. Y después ese politeísmo se unifica en una monoteísta o en la que quiera, siempre trascendental, nunca dependiendo de vos, ni de tus deseos, ni de racionalizar esos deseos. Una palabra muy freudiana, cuando él dice en Tótem y Tabú, que se comieron al padre, en ese comer al padre introyectan, volvemos a la palabra introyectar, inconscientemente meto esos valores del padre en mi cuerpo. Entonces hay normas que las meto y
fortalece mi super yo, que reprime mi ello. ¿Me van siguiendo? Estoy metiendo todo Freud. ¿Está? Mi padre, la norma, los códigos, las reglas, las leyes, me dan cada domingo cuando voy y comulgo, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, me estoy metiendo normas. ¿Entienden el concepto totémico en la religión cristiana? Son normas. Cada vez que vas, recuerden los católicos, tenés que confesarte. Vos no podés comulgar, o sea, comer la carne de Cristo, beber su sangre, si no pasaste primero por el confesionario. Eso lo saben todos los católicos. Yo fui católico y yo me confesé. Yo no iba a comulgar así, yo tenía que confesarme. Y personalmente. Y no cometer pecado. ¿Cómo? Antes de la comunión, de vuelta tenés que confesarte. Porque el cuerpo de Cristo no puede ingresar con un alma en pecado. Normas. Pautas, vos no podés ir a comulgar cuando sea 2 minutos no estás casado y tuviste relaciones sexuales. No, reprimir eso sexual hasta el casamiento. Si no, no te puedes casar. No estoy diciendo si está bien o está mal. Te estoy diciendo algún concepto nietzscheano y de Freud. Son normas. El super yo es ese padre, ese patriarca asesinado. El deseo sexual y el deseo de matar es ese ello en la sociedad. Y el yo es el árbitro que está entre mis deseos sexuales, mis deseos violentos, mis deseos kármicos y lo que te reprime, porque estamos en una cultura. Cuando dice cultura Freud, lo dice en la realidad social, en el vínculo con el otro, ¿entienden? Esa es la cultura no es el malestar en la cultura porque lees muchos libros, no, es el malestar en tu sociedad, en tu vínculo con el otro, ¿entienden? Y el malestar, que lo vimos todo el tiempo, y este habla de un montón de facetas, pero traigamos esas facetas que las traduzco al día de hoy. Él hablaba de drogas, él practicó y él consumió mucho cocaína para analizar los efectos de la cocaína. Es el alcoholismo, es la depresión, es la histeria, es la neurosis, es la esquizofrenia, es un montón de cuestiones. Es la depresión, es lo que pasa hoy en la calle. Es lo que le pasa a Maxi con la gente que está insultándonos por el TikTok. ¿Por qué nos insultan? Está frustrada, está enojada, y ese malestar con su vida nos lleva a tirar y a insultarnos a nosotros que estamos acá trabajando a Freud. Eso es malestar. Y lo vimos todo el tiempo que hay malestar en la cultura. Perdón, tiene razón Freud, tiene razón Nietzsche. No estoy diciendo que las recetas vamos todas al psicólogo, no, te estoy diciendo, para que el diagnóstico, perdón, pero lo van con muerte. Porque todo el tiempo, y ahí también tenemos a Schopenhauer, hay deseos que si no los cumplimos nos frustramos, y si los cumplimos nos frustramos porque duran poco. ¿Me siguen? Entonces, todo lo que hacemos con la religión, que creamos totémicamente, lo único que nos va a seguir generando es más y más malestar. ¿Está? Y usted, eso es social. Y el individual, llamalo como quieras. En vez de religión, puede ser droga, puede ser el vicio de estar todo el día pegado a la televisión, viendo como un pelotudo la televisión, repitiendo como un boludo las boludeces que va a de copar. Hay un montón de facetas de transigir, vivir y padecer ese malestar. Lo que te decía Nietzsche ya lo conocen. ¿Está? Ya lo vimos en la clase pasada, cómo tenés que buscar la transformación de los valores. Tenés que vivir como si cada segundo que vivas lo vas a vivir 1000 y 1.000.000 de veces más. Tenés que tener ese espíritu hermenéutico de la interpretación, porque recuerden que el maestro, entre comillas, de la hermenéutica sería Nietzsche, y Freud también, porque lo que trata de hacer hermenéutica, acuérdense, interpretación. ¿Está? Freud, interpretando sueños, interpretando tu consciente, eso es hermenéutica. Freud hace hermenéutica desde la conversación en el psicoanálisis. ¿Estamos? Nietzsche desde la filosofía.
interpretá tus deseos y dales el valor moral que vos dispongas luego de que sea inmanente, personal, no impuesto, no seas rebaño, te dice Nietzsche. Y Freud también dice que puede haber soluciones al malestar en la cultura, manifestando que vos, tratando de analizarte, tratando de retrotraerte en la terapia, tratando de recordar y ver cuál es ese deseo, y una vez que lo tenés, lo resignificás, fortaleces tu yo, y fortalecido el yo, hay una maduración que te hace más fuerte. Bueno, en la sociedad también. Hay que abandonar la religión, dice Freud. ¿Tá? Al TikTok no quiero ninguno que me diga, Freud dice eso. Muchos se meten y dicen que la gente porque pega tipo Facebook. Déjalo, no demos cabida. La religión es algo que le metemos en la sociedad para tapar síntomas y continuamos sin madurar una sociedad más racional. Freud, para que yo estoy, Freud quiere una sociedad más racional, no está diciendo quiero el inconsciente o quiero Donicio, quiero lo cardio. No. Podemos madurar como sociedades y ser más racionales. Saquemos esas curitas, saquemos esas ayudas efímeras que no sirven para nada. O sea, sacar la religión. La religión lo que nos hace es profundizar nuestro malestar en la cultura. Tenemos que pensarnos como sociedad al estilo de una terapia y tratar de salir como sociedad más fortalecidos. El mismo modelo individual lo trabaja para que podamos ser una sociedad que podamos fortalecer ese yo racional, sabiendo que el iceberg es mucho más grande en el inconsciente. O sea, la pequeña, de vuelta le da la razón a Nietzsche. La gran razón y la pequeña razón. El iceberg, el yo es un chiquitito, arriba. Y abajo es enorme. Ahí, bueno, con esa pequeña razón tenés que hacer equilibrio, fortalecer esa pequeña porque la realidad pasa por lo de abajo del iceberg. Tenemos que trabajar eso, dice Freud. Tenemos que trabajar eso, dice Nietzsche. Alguien levantó la mano recién. La gente se apoya mucho en la religión. ¿Cómo? La gente se apoya mucho en la religión. Hasta incluso la religión está en la tele, ¿me entendés lo que digo? Ah, vale. La religión 12 de la noche ya te ponen la religión de la religión está en todos lados. El Estado está en todos lados. Porque no solamente la religión. La religión trabaja muy vinculado a las instituciones del Estado. Por lo tanto, esas instituciones del Estado también tenemos que trabajarlas y cambiarlas. ¿Está? No nos quedemos solamente. El nacimiento de la religión la vimos en Tótem y Tabú, sí. La religión no es el camino, dice Freud. Sí, y tenés razón. Pero tampoco está diciendo como Hegel, que es el Estado prusiano. Para nada. Porque la institución estatal trabaja con los mismos cuestiones patriarcales que la religión. Pero hay que trabajar también en eso. No, lo que no quiere Freud y tampoco quiere Nietzsche es que te dejes llevar por esas pautas que te imponen totémicas, o sea, totémicas, religiosas, institucionales, por fuera de vos. Sí. Alberto, ¿sabes qué? También yo sé lo que... Te interrumpo. Pero no es solamente dejarte llevar como Nietzsche, no es solamente deseo, carne, sexo, vida, vitalismo, no. Nietzsche te quería. Tiene que estar todo el tiempo el diálogo entre Apolo y Dionisio. Y Freud dice lo mismo. Tiene que equilibrar ese yo, en fortalecerlo al yo. No te está diciendo ese yo que sea solamente super yo o solo yo. Tiene que equilibrar, tiene que pensarse. Y es en cada caso individual, dice Freud. Cada caso individual. No hay recetas universales, no es una ciencia. Él lo reconoce. Sí, perdona. De lo que era la Iglesia Universal, como estaba hablando Pucheta, y vio que estábamos tocando el tema de lo que es los sueños. Estaban vendiendo una almohada para que la gente duerma bien. Bueno, pero bueno, es lógico que es normal, es lo que pueblo. Yo escuché eso también. Hay pastores que te venden almohadas para dormir más vinculado a Jesucristo y la tenés que pagar. Bueno, bienvenido
al malestar en la cultura. No hay manera de que no tengas algún padecimiento psicológico con esa receta, macho. Perdóname. Hay gente que te hace comprar un gallo, un par de velones, pedazo de hígado, un taco para hacerlo. Y aparte el problema cuando no funciona, Bueno. la caída es más fuerte. No. Se apoyan tanto en eso. Nico dice, el problema es cuando no funciona. Nico, no, sí, es peor. El problema es cuando funciona, porque te la crees. Claro. Ahora, olvídate. Comprate un gallo, un par de velones, te haces un taco, te hago una limpieza, vas a salir acá. Olvídate. Es muy probable, perdón, que si crees y si el pastor te influye mucho en vos, te compras esa almohada, Nico. Boludo, estoy durmiendo como un bebé pensando todo el día en Jesucristo. ¿Entendés? Porque te la comiste, porque lo interpretaste. Porque para eso es el malestar de la cultura. Igual que también una vez por mes tiene que ir a tocarse el manto de la salvación y tiene que pagar para ir. Tendríamos que volver a Freud porque Freud no lo vemos nunca más, ¿no? A ver, esencialmente, Freud no lo vemos nunca más. esencialmente esto es Freud. Esto es Freud. Freud te trabaja de una manera. En estos dos libros, insisto, yo los recomiendo. El malestar de la cultura, yo lo traje hace unos años. ¿Dónde invita uno? Pero creo que lo trajo unos chicos universitarios que vinieron hace unos años. ¿Cómo? Si lo tenés, ¿Qué? si lo tenés prestado. ¿Dónde invita uno? Lo tengo. ¿Está? No lo voy a prestar hasta que vea que está leyendo. No, pues sí, tráelo que no van a parar. Te lo traigo, después vengo. ¿Está? Cuando vea que está leyendo, sí. ¿Ah? Y no quiero decir mucho, pero no está leyendo tanto. No importa. Vuelvo sobre esto. Seguimos. No está leyendo filosofía. ¿Ah? No digo que no. Pero no estamos leyendo tanta filosofía. Pero más allá de eso, volvemos a... Está. Patear. No, fue carajo. Bien, pero nada. Tomemos a Freud como esta idea que nace, empezamos desde Schopenhauer, sigue con Marx, sigue con Nietzsche, de que no somos razón. No estoy diciendo que tengo razón, no tengo razón, no estoy diciendo que soy freudiano ni nietzscheano. Me encanta Freud, me encanta Nietzsche. Leí otras cosas yo de Freud que no me... Pero yo igual soy un abogado ignorante total, así que no... Pero sí de Nietzsche, y hay un montón de cosas que podemos discrepar y demás, pero está bueno como herramienta de pensamiento. Está bueno como para salir un poco de lo que nos están metiendo. Está bueno como para que no te digas, no, pará, tenemos que manejar estas cuestiones porque date cuenta que vos tenés, y te meto yo de afuera lo que tenés que pensar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? En nuestro tiempo, ahora, hay mucha gente que se espanta porque la derecha está ganando. Porque los fascistas están ganando. Están ganando porque hay malestar en la cultura. Y los que tienen que ayudar, no ayudan. Y ese malestar en la cultura, lamentablemente, desde mi punto de vista, y acá sí digo, va al peor lugar, que es la extrema derecha. Pasa gente que dice que la culpa la tienen los extranjeros, que la culpa la tienen los pobres, que hay que matarlos a todos. Ahí va, a ese odio, y compran. La gran mayoría de los que están insultándonos por TikTok, olvidate que votaron a Milei. Olvidate que votaron a Milei. Olvidate que votan a la extrema derecha. Ahora, ¿puedo criticar ese odio o esa bronca? Perdóname, yo no me puedo meter en su casa donde no hay comida. No me puedo meter en ese alquiler que lo quintuplicaron y te vas a quedar en la calle con 5 nenes. Porque el Estado progresista que prometió que te iba a ayudar, se cagó. No te puedo decir a ustedes, chicos, no voten A o voten A. Ahora, en su momento me acuerdo que lo he hecho como un boludo. Ahora, acá donde están matando, recién estaban cagando a tiros a Pabellón 5. Ahora está lloviendo de pedo, llovió poco porque no se cortó la luz. Acá de pedo no llovió un poco más porque si no los sobrevivientes saldrían. ¿Qué te voy a decir sobre el progresismo? Sobre tus derechos. Se cagan en tus derechos. Lo que está pasando es que la gente no conoce el territorio. No vienen. No van a la villa y no vienen a la cárcel. Entonces hablan de la cárcel desde la gilada de TikTok. Hablan de la villa de los despachos. Y se llenan la boca de derechos humanos y se cagan en los derechos humanos. Entonces, la bronca de la gente, que es lógica, es legítima, lamentablemente esa impotencia, en vez de volcarse en algo productivo, que yo lo digo abiertamente desde mi militancia, esto es productivo, loco, a los que putean por TikTok, esto es productivo.
Herramienta de pensamiento. Solidaridad con el compañero, solidaridad con el compañero. Bajar al territorio, conocer el territorio, ver la cara, oler, olfatear, tocar, abrazar, dar un beso al compañero. Eso es lo que hay que hacer. No hay que dar pelotudeces por TikTok, por mail, por amenazarme a mí por Facebook. Amenazarme 1000 veces, me amenazaron 4000, amenazaron 4000 más. No vas a cambiar nada amenazando por virtualmente a alguien. Además de cobarde, además de cagón, no construís nada. Como no construís nada votando a un defensor de genocidas. Ahora, no voy a poder meterme en la casa del que vota por la impotencia. Porque la impotencia es real. Porque los que nos tienen que representar no nos conocen. No conocen tu realidad y no les importa tu realidad. Y trabajan de despachos hablando pelotudeces de derechos humanos, de garantías, de cosas que no están y no van a estar. Y no solo eso, te matan. De empatía. No hay ni empatía, ni simpatía, ni nada. Hay discursos vacíos. Y no hay nada peor para los que defendemos los derechos de los más débiles, de los más vulnerados, que vengan giles, como el del pabellón 5, el juez Conti, que se llena la boca, esto que quiero que quede grabado, y va a un pabellón como el 5 que en este momento lo están cagando a tiros, porque le importa un pito la salud y la vida de los pibes del pabellón 5. Y en ese pabellón hay talleristas, de los talleres de la libertad, que en este momento están cagando patadas, cagando a tiros y lo van a sacar al viar y a otras cárceles donde lo van a torturar. De que lo inaugurar no tienen problema. Desde los que lo inauguran no tienen problema porque es toda una mentira, porque ese es el problema. Por eso hay derecha. Porque los que dicen defender los derechos no defienden nada porque no los conocen y no les interesa. ¿Qué les interesa? Figurar en congresos, aparecer y que los voten, y así nos va como sociedad. Por lo tanto, acá lo que hay que construir es venir al territorio, estar y conocer los problemas del territorio, sea un pabellón, sea la cárcel, sea la villa. La pelea se da en el territorio, y después del territorio viene el contenido. Esto que dimos, esta clase de Freud que dimos, es al pedo si no hay acá un vínculo humano, un conocimiento de lo que estamos padeciendo o lo que no estamos padeciendo, y defendiendo a los que tenemos que defender. Con hechos, poniendo el pecho a las balas. No hablando boludeces en Canal 13, en América TV, o en un pabellón, o en un congreso con jueces corruptos, como estos que están acá. Y entonces, recién ahí, vamos a dejar de echarle la culpa a la derecha, y nosotros todos, al sistema, al otro, a lo diferente, a lo que fuese. El problema está en no construir nosotros, cada uno de nosotros, los incluyo a ustedes, me incluyo a mí, y no ser cómplices de este tiempo de mierda, de este malestar en la cultura que está más presente que nunca. Hoy Nietzsche y Freud están más presentes que nunca, chicos. ¿Está? Tenemos que combatir el odio con herramientas de pensamiento. Nada más, la clase que viene espero cumplir con Heidegger. Nos vemos. Vamos. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will survive. Mi neurona reactivando, there will survive. Un gigante
que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la gota, el llamado Leviatán, alejado de afectos, en un